Bueno. ¿Vieron la simbología? No se oye. Bueno, ¿La tarea? no, la simbología. Los símbolos matemáticos que les envié. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican los números. El primer tema se llama números reales. Entonces, yo tengo que el primero son los números naturales. Los números naturales se expresan con una letra M. Si yo veo una letra M con dos rayitas, significa que son números naturales. Así. Dos rayitas en diagonal. También, a veces, le ponen así. Es más frecuente así. Eso significa que son los números naturales. Y dentro de los números naturales, en una escala, yo tengo esto. No, profe. Mande. No, profe. Lo siento Mande. por la demora. ¿Perdón? Lo siento por la demora. Dan. Mande, Sí, Dan. profe. Dígame. Nada. Bueno, entonces tendría yo en el centro el 0, el 1, el 2, etcétera. ¿Sí? Hasta el más infinito. ¿Sí? Dentro de los números naturales no se incluye el número 0. O sea, los números naturales empiezan realmente de aquí hasta allá. Esos son los números naturales. Pero si existen, dentro de los números naturales, existen los números primos. ¿Se acuerdan cuáles son los números primos? ¿A verdad? No, profe. Qué bueno, creo que no. Juan, No, profe. Ángel, Mande. necesita estar en clase, Ángel, porque no está en clase. ¿Cuáles son los números primos? No, profe, tampoco, no sé. Dan, ¿cuáles son los números primos? Dan, ¿Sí, profe? también ¿Profe? necesitas estar en clase, Dan, no andes por ahí pajareando. ¿Cuáles son los números primos? Ay, son los primos. Ah, sí, ahí está. Aunque sea, dígame, son los gringos, son nuestros primos, ajá. Bueno, los números primos, Dice que son naturales mayores a que tienen exactamente dos factores, la unidad y ellos mismos. no, los números primos son aquellos números que solo son divisibles entre la unidad y entre ellos mismos. Solo entre la unidad y ellos mismos. Por ejemplo, el 2. Aquí estoy, profe. Los números primos creo que son el 3, el 5, el... Empezamos con el 2, el 3, el 5, el ¿El 7 y 8? etcétera. No, Y el el... 8 no. Ah, bueno. El 8 es divisible entre el 2, entre el 4, entre el 8 y entre el 1. Y estos no, estos nada más son, hay muchos más. Estos nada más son divisibles entre ellos mismos y entre el 1. Esos son los números primos.
Y también los números compuestos, que son los otros. Los números compuestos. Los números compuestos que tienen más de 2 divisores. Profe, no alcanzó a ver dónde está escribiendo. No alcanza a ver dónde está escribiendo. ¿Quién me dijo? ¿Dan? Yo. Juan, voltee su teléfono a ver si alcanza a verlo. Porque aquí yo en mi pantalla estoy viendo que se ve todo. Ok. Precisamente alineo con esta orilla. ¿Ah? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Bueno, alguien salió. Bueno, ahí entró. Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuál? Dice que son más de 2 divisores, por ejemplo, el 8. El 8 es divisible entre el 4, entre el 8, entre el 1, entre el 2, entonces son más de 2 divisores. En cambio, ese nada más tiene como divisores el 1 y el mismo número. Esa es la diferencia entre los números compuestos y los números primos. ¿Sí? Y luego están los números enteros. También están los números enteros. Enteros. Los números enteros se expresan con una Z mayúscula. También así. En alemán, números se escribe salen. Salen, así como se oye, así se escribe. Esos son los números enteros. Los números enteros corresponden a los números positivos, el 0 y los negativos. Estos son los números enteros. Aquí ya Entonces, ¿los números enteros son todos los positivos y los negativos? sí, sí. Aquí los naturales nada más son a partir del 1. 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. En los enteros son todos, incluyendo el 0 e incluyendo todos los negativos. O sea, sería también el -1, -2, -3. Lógicamente, como dice que son enteros, no son decimales, no son fracciones, son enteros. Esto porque pues, es obligado que lo sepamos como ingenieros. ¿Sí? Sí, profe. Y esos dos números corresponden a los números racionales. No, racionales. Y se expresan con una letra Q. Y nos faltan, por ejemplo, aquí nos falta, por ejemplo, 3 medios, son las fracciones.
Y también nos falta, o sea, ahí podemos pensar que si sacamos una división, nos va a dar 1.5. Entonces nos faltarían las fracciones y los números decimales. Entonces, ¿las fracciones también entran dentro de estos grupos? No, esos van acá abajo. Nada más que voy a borrar la recta que puse ahí. Entonces, los racionales también aquí no son estos. Estaría la fracción, las fracciones y los decimales. En la recta ya vimos dónde están. Pero hay otros números que se llaman irracionales. Están aquí afuera. Irracionales. No tienen una clasificación como estos. Estos son especiales. Por ejemplo, está el número pi. ¿Qué característica tienen los irracionales? Que, por ejemplo, si ustedes van a su calculadora y sacan pi, lo voy a hacer. Ah, no la tengo aquí. O sea, es como pura simbología. No, tiene un valor, pero ese valor es, por ejemplo, 3.14 y nosotros lo redondeamos a 16, pero realmente es 15 y siguen muchos números, pero tiene la característica que no es periódico. O sea, sigue, va cambiando cada vez más, pero nunca tiene fin. Esos son los números irracionales. Por ejemplo, si traen la calculadorita, la raíz de 2 también es un número irracional, la raíz de 3, la raíz de 5. Si lo hacen, van a ver que es un montón de números, pero tienen la característica de que no son periódicos. ¿Cómo es un número periódico? Por ejemplo, si yo escribo un número 4.17, 17, 17, este es un número periódico que se repite. Entonces, los irracionales siempre son números diferentes. ¿Sí? Infinitos. No O sea, el Infinito. decimal infinito. no tienen fin. ¿Sí? Y todos estos, este conjunto de números, constituyen los números reales. Y se expresan con una R, con doble barra al inicio. Esos son los números reales. ¿Preguntas? Todo bien, profe. No, Está muy profe. Todo muy sencillo. bien. Yo creo que esto no es... esto hay que tenerlo a la mano. Cuando ustedes diseñen un sistema, no les van a preguntar, oye, ¿están los números reales o están los números naturales? No, nunca se los van a preguntar, pero es bueno que como ingenieros que sepan la clasificación de los números. ¿Vale? Recuerden que prácticamente es nuestra primera clase. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esa clasificación de los números? Pues
prácticamente una persona que hace mucho tiempo se dedicó a hacer este estudio, se apellidaba Peano, como piano, pero es Peano, ¿sí? Y estableció sus postulados. Los voy a escribir. ¿Puedo borrar? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos? Bueno, Sí, profe. los vamos a borrar. Estoy en mi casa, vivo cerca de la escuela, entonces vamos a suspender unos 3, 4 minutos antes de que termine la hora, porque me tengo que ir volando a la escuela. ¿De acuerdo? Ok. Entonces Claro. vamos a escribir los Claro y postulados. claro. Postulados de Peano. El primer postulado dice que, a ver, ustedes tienen que decirme qué dice ahí. Es el lenguaje matemático. ¿Qué dice ahí? Sí. Dice como I-E-N. No, no es sí, no es sí. Es uno. Uno pertenece a los números un uno. naturales. Pertenece a los números naturales. ¿Ok? El 1 pertenece a los números naturales. Eso es lo que dice este letrero. ¿Sí? Escríbanlo. 1 pertenece. Esta letra E no es esta. No deben escribir esta. Esa no es esta. Así es media curva con una palito ahí. Eso significa pertenece. Y si va cruzado, no pertenece. Es como estacionarse y no estacionarse, ¿verdad? Pero la E no es cuadrada. Es el lenguaje matemático, recuerden. La N es la de natural, ¿verdad? Naturales, por eso tienen los dos, la barra doble en la N. Entonces, aquí dice que el 1 pertenece a los números naturales. El número 2 dice para cada número n que pertenece a los naturales, y existe un único n asterisco que pertenece a los naturales. Llamado el siguiente de n. Como pertenece a los naturales, dice que existe un único m asterisco que pertenece a los naturales, llamado el siguiente de n. Entonces, si n fuera, por ejemplo, 8, el siguiente, n asterisco, sería igual a 9, que es el siguiente. Entonces el asterisco es el que marca el siguiente. Ajá. Si ven un número con un asterisco, quiere decir que es el siguiente de n. Y si n es 8 en este caso, pues el n asterisco es igual a 9, que es el siguiente de n.
Es como que si la n y el asterisco sumaran. No, como si a la n le sumáramos 1. Porque 8 más 1 me da 9. Entonces el siguiente de n es n asterisco. Y en valor sería, si n es 8, el siguiente es 9. ¿Ok? Sí, profe. El número 3 dice, para cada n que pertenece a los naturales, se tiene que el siguiente de n es diferente de 1. A ver, piénsenle tantito. ¿Qué significa eso? ¿La E qué significaba? ¿Qué significa? Pertenece, n pertenece a los naturales. ¿Ya ven por qué es importante saber el lenguaje algebraico? Por eso les envié la tablita esa y tienen que leerla para que puedan leer. Si no, está en chino, la verdad. Sí tienen que aprender. ¿Y cómo se va aprendiendo? Pues se va aprendiendo. Y a mí nunca me pusieron a aprenderme de memoria esa tablita. Se va uno aprendiendo, se van acostumbrando a la terminología y entonces ya es fácil recordar. Aquí dice, n pertenece a los naturales. Dice, para cada n que pertenece a los naturales, se tiene que n asterisco es diferente de 1. Medítenlo y lo que me está diciendo, que n no puede ser 0. O sea que el 0 no pertenece a los naturales. Por eso, si n fuera 0, el siguiente de n sería 1, pero aquí me dice que el siguiente de n es diferente de 1. Entonces, el 1 no está contemplado dentro de los números naturales como lo vimos en la recta. Maestro, ¿Dudas? maestro, Ajá. el, el 0 y el 1 no están considerados dentro de los números No, no, naturales. no. El 1 sí, el 0 no. El 0 no. El 0 no es natural. Oh, ya. Por eso les pinté la recta y les dije que aquí estaba el 0, aquí estaba el 1, el 2, el 3, y que los naturales iban así. Estos son los números naturales. Profe, según yo, bueno, es el signo ese que está en medio del número siguiente es distinto a 1. ¿Sí? ¿Distinto o diferente? Es lo Entonces mismo. se entiende que para cada número, ay, ¿qué era? Ay, aquí estaba. Pertenece. O sea, Que para cada número, ay, ¿cómo se dice? Número natural pertenece, ¿o cómo? dice, para cada Ajá, número que pertenece a los naturales, se tiene que el siguiente del número es es distinto diferente a de 1. 1. O sea, Ajá. nunca es 1. Por lo tanto, n no puede ser 0. Por eso los deja fuera de los números naturales. Porque si no, entonces este sería igual, o pudiera ser igual, más bien. El siguiente de 0 pudiéramos considerar que es 1, pero por eso el 0 está considerado fuera de los números Entonces naturales. puede ser 2, 3, 4, 5, así Así todos. es, Oh, así ya, es. ya, ya. Y entonces, por ejemplo, si fuera 5, 5 pertenece a los naturales, correcto. Se tiene que el siguiente de n, que sería 6, es diferente de 1, lógicamente.
¿Ok? Sí, sí. Sí les insisto mucho en el lenguaje algebraico. No que se pongan a mechetearlo, no me interesa, pero hagan sus anotaciones. Por ejemplo, pertenece, naturales, ¿cuál otro? Pues nada más son los que hemos visto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, el número 4. M. Esta letra es una letra que usan los americanos. Se llama ampersand y significa unión. No puedo poner la Y o la Y porque entonces diría MY o MYN. En cambio, aquí sí puedo. Dice MIN, pero esta es una I que une, o sea, ambas. M y N que pertenecen a los números naturales y M siguiente igual a N siguiente. Aquí dice, si M y N pertenecen a los naturales y M asterisco igual a N asterisco, entonces estas dos, igual con una flecha así, o sea, esta flechita significa entonces o por lo tanto. Entonces, M igual a N. Ahí es cuando entra lo que mucha gente lo conoce como la filosofía de las matemáticas, ¿verdad? Porque hay que reflexionarlo. Ah, ya entendí. Ah, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por esto, Y entonces cuando empieza se empieza a filosofar, realmente. Es divertido, ¿eh? Es divertido. Cuando se hacen paneles o algo así para uno es la parte que defiende y el otro que ataca. Entonces, no, por esto, pero todos van bien argumentados y luego se hacen unas cosas fabulosas. Y sobre todo les permite a ustedes defender sus ideas, que es sumamente importante. Vamos a pensar con un número. Dice, si M y N pertenecen a los naturales y el siguiente de M es igual al siguiente de N, por lo tanto, los números son iguales. Entonces creo que no es muy difícil de entender. Vamos a pensar con un número. Entonces sería 4 igual a 4. ¿De acuerdo? ¿Quién es el siguiente de 4? 5 igual a 5, porque sería el siguiente de N, que también es 4. Entonces, 5 y 5 pertenecen a los números naturales. Profe, más bien ahí sería 4 y 4 pertenecen a los números naturales, ¿no? Porque 5 es Aquí, M. sí. 4 Ajá, y 4 pertenecen a los números naturales. ajá, sí, Aquí así. está. Y el siguiente de 4, 5. Sí, ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, hoy vamos a dejarlo aquí porque falta la quinta. Pero la quinta ya habla de subconjuntos. Hablamos de conjuntos y subconjuntos. Y no es tan rápida. Entonces necesitamos discutirlo un poquito.
y esa la tocamos en la próxima, el miércoles. ¿Vale? Profe, Mande. una pregunta. ¿Cuándo vamos a usar la aplicación de GeoGebra? ¿Cuándo le vamos a qué? Perdón. ¿Cuándo le vamos a utilizar la aplicación de GeoGebra? Más adelante, no, todavía no, Dan, todavía no. Ya cuando estemos más, por ejemplo, cuando empecemos con los números, en el primer capítulo no. En el segundo ya manejamos números complejos y a los números complejos sí se pueden graficar. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Entonces ahorita todavía no. ¿Ok? Bueno, que tengan bonito día, chicos. Gracias, Profe, profe, una igualmente. pregunta. Profe, ¿Mande? adiós a todos. Adiós. Profe, una pregunta. En la plataforma de Moodle me apareció que en la primera sesión había una tarea que se debía, Ujú. que era una investigación sobre los números reales. Ajá. Bueno, la verdad, como nosotros fuimos a presenciales, no recuerdo que nos haya comentado nada y yo ya no lo había revisado. O le podría decir lástima, Margarito, pero bueno, vamos a darle oportunidad de que le envíe a mi correo. Les di De mi acuerdo. correo, mándelo a mi correo. Se lo mando a su correo entonces, profe. Sí, al de Hotmail. ¿Vale? Profe, Primera y única vez. yo también acabo de checar y es lo mismo. Sí, Bueno, ok, pues ya le dije a uno, pues ni modo de no decirle a todos. ¿Vale? sí. Que tengan Bueno, sí. bonita noche. Igual, profe, gracias. Bye. Gracias. Igual a Hasta luego. todos. Bye. Bye.